Tomás, ¿alquilás? Sí, ¿Dónde? en Banfield. En Banfield. ¿Cuántos ambientes tiene el lugar que alquilás y cuánto te piden por el alquiler? 2 ambientes y ahora la renovación se fue a 130.000. Sabrina, ¿alquilás? Sí, ¿Por dónde? Villa del Parque. Villa del Parque. ¿Cuántos ambientes tiene y cuánto te piden por el alquiler? Estamos en un 4 ambientes, pero bueno, ir a buscar un departamento de 4 ambientes es imposible. Primero porque no hay oferta y lo que hay es en dólares. ¿Y vos estás conforme con la ley actual de alquileres o crees que habría que modificarla? No, creo que hay que modificarlo. ¿Qué te parece que está desfasado en sí? El tema que los alquileres no van, el precio de los alquileres no van a la par, digamos, de lo que un trabajador promedio tiene de ingreso mensual. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Entre Mates, capítulo hoy dedicado a analizar, a debatir, a pensar la problemática de la vivienda en la Argentina en general, pero en particular en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos acompañados de alguien que nos va a ayudar a entender este fenómeno y esta problemática, que es Gastón Levi, es integrante de Inquilinos Agrupados. Gastón, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. Alquilar una vivienda en pesos y a largo plazo se ha convertido en una tarea casi imposible en Buenos Aires. Hoy día alquilar es accesible para unos pocos. La oferta es baja y en dólares. Por la inflación desmedida que está viviendo nuestro país, muchos argentinos pasan más de un año buscando un lugar donde poder vivir. Bueno, decíamos que la ciudad de Buenos Aires en particular, donde se pone siempre el foco, pero podríamos trasladarlo a todas las grandes ciudades, tiene entre sus principales problemas de agenda la problemática de la vivienda y el acceso al alquiler, por ejemplo. Hay una ley de alquiler hace poco más de 3 años en la Argentina. Sí. ¿Para qué sirvió? Y sirvió para que los inquilinos tengamos más derechos, que estaría bueno que se cumpla. Luego de 3 años de que está vigente, el Estado no hizo nada para que se cumpla. Por ejemplo, tenemos muchos beneficios con esta ley, aún faltan muchos más, pero bueno, esto era el comienzo, es el comienzo de una era de que se pueda alquilar y se pueda vivir en la ciudad, cosa que es muy difícil. Es una ley que decís, es un instrumento que sirve, Sí. que tiene en todo caso la garantía de poder aplicarse derechos, pero que opera sobre un mercado que no tiene control, un mercado desregulado al mismo tiempo. Y el mercado hoy por hoy parece que tiene más fuerza que el Estado, porque hay una ley vigente de orden público que hay que cumplirla, y el mercado hace todo lo contrario. La ley dice que hay que alquilar, el contrato debe durar 3 años, y vos llamás a una inmobiliaria, sea cual sea, y te dicen contrato de 3 meses, contrato de 6 meses, contrato de 1 año, ajuste semestral, ajuste trimestral. Y vos no tenés dónde ir a reclamar, cómo hacer cumplir los derechos otorgados por esta ley. Y nadie tiene una sanción. No es una ley que tenga, por ejemplo, un capítulo de sanción a quien no la cumple. No, obviamente que cuando vos estás en falta con una ley, se debe aplicar una multa o algo tiene que pasar. Pero acá no pasa nada. El mercado inmobiliario opera muy fuertemente el Estado, los grupos económicos. A ver, quedó claro en su momento, en la discusión previa, en las modificaciones que tuvo el proyecto original y en lo que termina saliendo sancionado, que el mercado inmobiliario y los sectores propietarios no querían ningún tipo de regulación. Optaron evidentemente por el atajo de directamente no cumplirla. Sí, totalmente. Parece así. muy complejo, pero es bastante sencillo, digamos. No, es sencillo. Hay una ley, hay que cumplirla, no la cumplen, nadie les dice nada, nadie les hace nada. Y bueno, así estamos. Todo el mundo sabe que los dólares en la Argentina escasean. Y sin embargo, enorme cantidad de operaciones de la actividad económica están atravesadas por la lógica del dólar. Sí. Entre ellas, ahora también el alquiler. ¿Es así? Y hay muchos, vos te metés en Zonaprop, por decir una base de datos, y todo está en dólares, aunque es ilegal. Los contratos deben celebrarse en pesos, no pueden celebrarse en otra cosa que no sea en pesos, en la moneda nacional. Y si están en pesos, vos vas a la inmobiliaria y te dicen, bueno, son $300. Hay un golpe de mercado muy importante, y como te decía al principio, el mercado inmobiliario parece que tiene más poder que el Estado, porque hace lo que quiere cuando se le antoja, cobra en dólares, no se puede, contratos inferiores a 3 años, lo hace. Ahora que está de moda el alquiler turístico, no sé si hay 20.000 viviendas en alquiler en esa modalidad y solamente hay, no te quiero mentir, pero algo de 1.400 registradas. Además, digo, también es un fenómeno que se da en otras ciudades
importantes del mundo. Caso Sí. Barcelona, caso Madrid, otras ciudades europeas también. Nueva York, Nueva que es York. la cuna del capitalismo. Tienen una problemática con esto porque atentan directamente contra la oferta del mercado de viviendas. Sí, sí, la vivienda es un derecho. Cuando dicen que es oferta y demanda, hay algo que no está bien ahí. Porque el que pone una vivienda en alquiler es porque ya tiene una. Y el que va a alquilar es porque no tiene. Y si no acepta estas medidas irrisorias que pide el mercado inmobiliario, te quedas en la calle. Que es lo que está pasando. Te agrego algo más puntualmente y después tenemos un rato más para charlar sobre implicancias y también sobre posibles soluciones. A ver. Tema turísticos, tema alquileres turísticos. ¿Notás o notan ustedes que se ha incrementado de un tiempo a esta parte de manera significativa o es un proceso que ya está instalado hace mucho tiempo? No, desde que la pandemia, vamos a decir que terminó, se abrió el turismo en todas las partes del mundo y Airbnb va con todo en todas las capitales del mundo. Entonces, bueno, eso es un problema y que no esté regulado en la ciudad de Buenos Aires también implica que haya menos viviendas en alquiler. Y algo que tampoco se dice demasiado, termina resultando hasta para el sector turístico formal una competencia desleal. Sí, sí. Porque tampoco tributan como tributa un alquiler de alojamiento temporal, digamos, un hotel o un apart. Claro, de hecho, como te decía, hay 20.000 ofertas de alquiler turístico en Airbnb y solamente hay 1.400 registrados. Entonces, imagínate todo lo que evaden. Entonces, eso es un gran problema también, ¿no? Bueno, tenemos un informe que grabamos con las compañeras y compañeros de producción, con personas que opinaron sobre este tema Claro. en distintos lugares de la ciudad. Lo compartimos Dale, y después me vamos a contás qué te verlo. parece. En este momento miles de personas se encuentran buscando un lugar donde vivir o haciendo malabares para que todo su sueldo no se vaya en el alquiler. Hoy vinimos a conversar con ellas y ellos para conocer cuál es su situación habitacional. Ahora estoy pagando 145, pero claro, porque se me vence el contrato ahora en breve. ¿Te lo van a renovar, sabes? No. ¿No te lo van a renovar? No, quieren todas las garantías de la ley, pero los beneficios de... O sea, te piden el VERA, la certificación de firma, el recibo de sueldo, la garantía propietaria en cava de familiar directo, pero a la hora de pagar, bueno, hacemos un contrato por 3 meses y lo vamos renovando y si firmamos de a varios si querés, para que te quedes más tranquila, después firma tu marido otros 3. Ah, ¿te han dicho de actualizar el precio cada 3 meses? Hacer contratos por 3 meses, firmando 3 al mismo tiempo. Así yo me quedo tranquila. Rarísimo. Sí, o hacer, si no hacemos un permiso de uso y en paralelo un préstamo de dinero para que el dueño se quede tranquilo. ¿Cómo puedes entender tanta demanda de alquiler, no? Y que de un día para el otro no consigas o se reserven tan rápido. Si hay cuántos edificios por mes. Bueno, vos estás en Banfield, no sé cómo será, pero acá en la ciudad lo que se denuncia también es que hay muchas propiedades vacías. Claro, bueno, a ese punto llegamos. Hay tanto edificio y tanta demanda de alquiler. ¿Qué pasa? Que el propietario no quiere alquilar o obviamente no es ganancia alquilar. No es rentabilidad, no es rentable. Y allá en zona sur hay edificios que están haciendo cada media cuadra, te hacen 5 edificios. Y tampoco, hay mucha demanda y poco alquiler. Yo si fuera arrendataria, honestamente no lo alquilaría para uso personal, lo alquilaría para Airbnb o ese tipo de cosas, que me parece que es mucho más redituable, tiene un rédito de 8%, versus el alquiler a una persona normal que vive acá, tiene como 1% o 2%, o como mucho 5% de rédito la propiedad. Así que realmente creo que no es justo para nadie. En Chile mis amigos cuando vienen, me tiran cifras que me dan ganas de llorar, onda. Porque por más que se gane bien allá, que es lo que todos me dicen, ay, que de Chile, que no sé qué, que gana mucho mejor la economía, te acuestan con los alquileres. Te sale, no sé, lo mismo, medio sueldo te puede salir un alquiler. Por eso muchos comparten de mis amigos que ya no son jovencitos de 20 años, sino tienen 30 y pico y comparten casa entre varios. Pero es medio la movida de ahora para mí. ¿Crees posible el acceso a una vivienda propia? Sí, pero fuera de capital. Irse a la mierda, ¿viste? Construir en algún lugar. Un amigo se fue a Baliza, tomó un terreno, construyó allá. Y bueno. No lo hagan en sus casas. Estos fueron los comentarios que recibimos en las calles y como siempre desde Nota al Pie estamos para escuchar la voz de la gente. Soy Sofía Grioli para Nota al Pie, Noticias en Contexto.
Bueno, de todo, ¿no? De Sí, todo un y poco. mucho para analizar, Gastón, también desde la lógica de la economía financiera, ¿no? Qué increíble que manejemos todos porcentajes de rentabilidad, de Sí, cuánto rinde. la nueva moda. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo viste? Y bueno, la primera chica que decía que le hacen cada 3 meses lo que te contaba, que el mercado inmobiliario hace lo que quiere y como se le antoja. Y a veces quieren hacer sentir al inquilino, lo hago para que vos te quedes tranquilo. Y vos te quedas tranquilo si tenés una estabilidad y tenés, en este caso, un índice que te dice va a aumentar tanto, como es ahora el índice de salario y de inflación, que vos sabés que más de la inflación no te va a aumentar. Cosa que anteriormente a la ley no había índice y te decían que era entre partes, pero la inflación era de un 30% y a vos te aumentaba un 20% cada 6 meses. Que no es un 40, es un 45 Termina anual. siendo más, claro. Entonces termina siendo un 15% más de la inflación, cosa que ahora estamos casi 20 puntos por debajo de la inflación anual. Eso es lo que le molesta al mercado inmobiliario. No podemos hablar de una persona que tiene un departamento en alquiler. Esa persona lo va a alquilar con o sin ley. Y lo que decía esta chica en el último reportaje, anteúltimo reportaje, es una moda ahora, que la rentabilidad, que gano poco. Pero bueno, el tener una propiedad en alquiler, al margen de que te da una rentabilidad, vos tu capital lo seguís manteniendo. Y la otra persona, como dije antes, está en la calle. Nadie está pidiendo beneficencia, que nos regalen las casas, sino poder alquilar como corresponde. Ahora, Gastón, aparece ahí otro tema en el informe que tiene que ver con vivienda ociosa, ¿no? Cantidad de viviendas que en la ciudad o en las ciudades están vacías y no se alquilan. Poníamos de ejemplo qué ocurre en otras ciudades del mundo. ¿Hay idea también acá? Ustedes, por ejemplo, abonan esa idea de, bueno, un impuesto a la propiedad ociosa que está determinado tiempo sin estar puesta en alquiler. Yo no sé si hablaría tanto de un impuesto, sino nosotros como organización presentamos un proyecto, te cuento los puntos centrales, que es si el departamento está vacío por más de 90 días, pase a un sistema de alquiler protegido, entonces que el Estado administra ese departamento, el alquiler va para el propietario, no es que el Estado se va a quedar la plata, sino a un valor menor. Porque si lo tenés más de 90 días vacío, más de 2 meses, más de no sé, un año vacío, es porque no te hace falta la rentabilidad que tanta gente habla. Si vos lo tenés vacío, te ocasiona gasto, porque hay expensas, hay gastos que hay que pagar sí Claro, o sí. los impuestos, servicios, aunque sea el mínimo, tenés que El pagar. mínimo ¿verdad? tenés que pagar. Entonces, ahí ya te das cuenta de que no es un problema de rentabilidad, sino es un problema que ellos quieren mandar y no es así. Ahora, instrumentos hay, digo. Miles. Un monotributista se atrasa un tiempo y ya enseguida, obviamente, te llegan avisos. Sí, te llegan avisos, cruzan te verás, todo. Lo que facturás te cruzan con la categoría que vos tengas. Una persona que tenga 2, 3, 10 departamentos. Sí. Tiene un capital, tiene otros ingresos. Digo, Sí, son empresas igual las que muchas las que veces son hablamos, empresas sí. también. Porque también esto se vincula a la forma de vida. Es decir, la persona que hablaba que llegaba de Chile por el acento, debe estar Sí. radicado de acá, cuenta, bueno, se están ya vinculando con amigos para vivir. Se están optando por o directamente quedarse en la casa o volver a la casa De de los los padres. Claro. Otro fenómeno que tiene un impacto social y cultural, en Sí, definitiva. mucho lo que vemos nosotros es que una familia tipo padre, madre y 2 hijos viven en un 3 ambientes y terminan viviendo en un monoambiente. Que es trágico eso, porque están todos en un lugar, es muy, muy complicado. Pero bueno, es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Cuánto destina una familia? Obviamente depende del ingreso, está claro. No, sí, pero ¿tienen algún promedio? hay como un alguna- promedio que es un 40-50% solo de alquiler, sin contar expensas, luz, gas, servicios, no sé, internet o comida. O sea, el 50% literal es solo para alquiler. O sea, se va la vida, se va el ingreso del laburo en pagar el lugar donde vas a descansar. Muchas cosas de las que vemos que ya con un trabajo no te alcanza. Mínimo tenés que tener 2 o hasta 3 a veces. Entonces, bueno, necesitamos un poco más de políticas públicas para salvar este problema que hay. Gastón, hicimos todo un recorrido, un diagnóstico, una foto extendida, digamos, en movimiento
de lo que es la problemática tal vez más importante, ¿no? Porque digo, la vivienda es el lugar donde uno no solamente va a descansar, a dormir un rato, sino donde arma la vida, donde Claro. sostiene la estructura de la vida de la persona, la familia, del grupo que lo contiene o los que vivan solos. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo revertirlo? Algo nos contaste ahí de un proyecto que ustedes están trabajando, pero ¿por dónde si te dicen, bueno, tomad decisiones vos, tomen decisiones ustedes como colectivo? ¿Por dónde empiezan? Bueno, primero el control. El control para mí es fundamental por parte del Estado. Tendría que haber urgente, calculo, sí, esto sería muy importante, oficinas que atiendan los problemas de los inquilinos. Eso tendría que ser que, no sé, te pongo un ejemplo, a vos te cobran expensas de más, o te hacen un contrato, la ley dice 3 años, a vos es por 2 años, que vos vayas a un lugar como está la defensa del consumidor y bueno, te resuelven el problema. Acá hay dos partes, una que es el propietario, el grupo inmobiliario, que es la más fuerte, y el inquilino es el débil. Siempre se escucha que, bueno, si no te sirve, andate. Pero si no te sirve, andate, ¿a dónde me voy? Cuando tenés la misma práctica o las mismas condiciones en todos lados. Claro, es que es andate, 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 y ¿dónde terminás? A veces uno que no se puede ir. Entonces, bueno, para mí fundamentalmente son oficinas que atienden a los inquilinos, obviamente más control, y políticas públicas donde determinen, como acá hay un índice, sería genial que haya un índice de precios iniciales, ¿no? Eso no está regulado. No. Hoy por un monoambiente de la ciudad te están pidiendo 140.000 pesos, más 20 de despensa, más la luz, más, bueno, eso es normal, ¿no? ¿Y este fenómeno se extendió al Gran Buenos Aires y a otras ciudades también? Por efecto, en el caso de Gran Buenos Aires, pregunto, ¿por efecto contagio también? Sí, totalmente. Zona norte, zona oeste, todo el Gran Buenos Aires está pasando lo mismo. El país, por ejemplo, en Bariloche hay escasez de médicos, de policías, porque tampoco le quieren alquilar. Eso es un drama porque, no sé, mañana te pasa algo en Bariloche y no tenés dónde ir. 3 años y poquito más de sancionada la ley, julio de 2020. Las dificultades de la implementación, por lo que nos estás contando, y ahora también la posibilidad, porque la oposición, parte de la oposición pide modificarla, algunos quisieran directamente que no haya ley, así lo han expresado, en pocos días nada más. ¿Ves que puede haber un peligro también en ese sentido? Porque la situación es deficitaria, está claro, Sí. pero hay fuerzas políticas que directamente van por mayores todo. retrocesos, ¿no? Y bueno, el mercado inmobiliario, algunos políticos de derecha están presionando para que no haya ley directamente. La quieren derogar o quieren modificar los puntos centrales como los 3 años y el índice. No solamente que no haya índice, sino que lo que ellos quieren es que se indexe cada 3 meses. Y sin índice, entonces si vos alquilás y te dicen te voy a aumentar 30% cada 3 meses, no vas a poder hacer nada. Ahora, ¿no da la impresión que hay un techo en esto? Que estamos en una burbuja que va a explotar en algún momento? Y sí, hay Porque una sensación de... Decían en el informe también, se construyen edificios. Mira, solamente en la ciudad de Buenos Aires hay 200.000 viviendas vacías. Claro. Y el promedio da 2,1 por persona. O sea, podrían vivir 500.000 personas más sí. perfectamente en la Sí. ciudad. No es un problema de falta de viviendas. Claro, la problemática de la vivienda es, en la Argentina, te diría estructural. No nos vamos ahora a poner a viajar en el tiempo, pero hubo una huelga de inquilinos en un momento, en 1907, 7. hace más de 100 años, Sí. exactamente, tiene muy bien el dato. Y ustedes están agrupados. ¿Cómo te integraste vos, digamos? Contale a alguien que nos está viendo, que está viendo el material y esta charla, ¿qué es Inquilinos Agrupados? Bueno, Inquilinos Agrupados es una organización en la cual ayuda a los inquilinos, tratamos de juntarnos, crear proyectos para vivir un poco mejor. Yo me uní a Inquilinos Agrupados en plena pandemia, donde me mudé a Palermo a vivir.
en cual entré con un precio. A los 2 meses estallaron las expensas. Bueno, me contacté con el asesoramiento que da Inquilinos Agrupados. Bueno, me contestaron, después fui, me ayudaron, hubo una serie de asambleas y decidí ayudar desde donde puedo y cada vez ayudamos más, cada vez somos más los inquilinos que estamos en problemas. Entonces, bueno, ahí ya hace 3, 4 años que estoy en Inquilinos, asesorando a otros inquilinos, estamos creando siempre cosas, nos juntamos a charlar. Ahora, fíjate que no estamos tan lejos de 1907, ¿no? No, Lo vamos a corregir porque en ese caso hubo una huelga. Ahora, Sí. cualquier acción que haga falta en la historia requiere juntarse, organizarse, Sí. participar. Hay que tener en cuenta que me parece que la única salida a todo esto es colectiva. Y ahí está, lo colectivo. No, claro. uno solo no puede con todo y cambiar. Esta situación no es de uno solo. Entonces, bueno, estaría bueno que los inquilinos se sumen. Es difícil perder el miedo porque uno es donde vive, es su vida, pero bueno, yo creo que si somos muchos, esto puede cambiar. Lo colectivo y el juntarse tiene que ver con el nombre del programa, en definitiva, que es Entre Mates. ¿Con quién te tomarías un mate y por qué? Puede ser alguien que esté cerca, alguien que ya no esté. Y bueno, por el tema este me juntaría con Perón, que en su primera presidencia fue donde cambió esta situación y pasó de haber más inquilinos a menos inquilinos, y esos inquilinos que ya no eran inquilinos fueron propietarios. Realmente había políticas públicas fuertes y se hacían cumplir. Entonces ya dejó de ser rentable tener propiedades para alquilar, sino eran para vivir. Me gustaría que les explique a muchos del gobierno y de los que no son gobierno cómo se hace. ¿Con mate o sin mate? Con mate o sin mate. En con lo que nuestro quiera. caso es con mate y te agradecemos mucho que hayas llegado hasta aquí a compartir con nosotros tu experiencia, que es la experiencia de todo un colectivo. Gastón Levy es integrante de Inquilinos Agrupados y hoy nos metimos en Entre Mates con el tema de la vivienda, y la dificultad de alquilar en la ciudad de Buenos Aires, pero en el país en definitiva. Gracias por habernos Por acompañado. favor, gracias a ustedes.